Y de nueva cuenta, escuchar este análisis que realiza nuestro colega, amigo periodista Diego Soto aquí en este estudio. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta. ¿Qué tal, Germán? Es un gusto saludarte y entre muchos temas que hay que seguir con nuestra agenda de actividades cotidianas. Y el tema que traigo esta semana para compartirles es precisamente sobre el organismo municipal operador de saneamiento, que muchos lo conocemos como el OMSAPAS La Paz. Fíjate que es el mayor número de denuncias, de mensajes que la ciudadanía nos hace llegar al todos los días. CPS todos los días. Colonias que cada vez se van sumando más colonias con nombres en donde, pues, ¿dónde está el agua? No cae, no hay recurso, no están funcionando las bombas, etcétera. Pero justamente vamos a hablar el día de hoy, pues bueno, la operatividad es una, pero el tema financiero es otro muy importante que justo de ahí se desprende el de la operatividad. Efectivamente. Este tema es un reportaje que ya lo publicamos en el mes de mayo, pero no pierde vigencia porque nosotros hicimos un análisis de la situación financiera de 10 años del OMSAPAS. ¿Y por qué lo voy a poner en el contexto? Nos tardamos 6 meses en trabajarlo, en desarrollarlo, revisar los estados analíticos, buscar una versión oficial con la autoridad, que en este caso fuimos con 3 áreas del mismo OMSAPAS, la dirección general, nos tocó con los 2 directores, el anterior Mario Ramón Gálvez, la actual que es Zulema, con Natalia Acuña, la titular del área de comunicación, la administradora financiera, la directora debería ser Cruz Elena, y la titular del órgano interno de control. Vamos, tienes todo el ramillete de responsables. Y el tema es, no me dieron una entrevista en 6 meses. Y les dejé oficios con acuse de recibidos, las preguntas, los temas, y no me la dieron. Es decir, pues hice solicitudes de información para documentar esto, y pues aquí Las solicitudes de información, sí, seguramente te han de haber llegado a cuentagotas, ¿no? Algunas con... O algunas otras mochadas. Algo así. Algunas me pidieron prórrogas, pero el contexto es, el municipio de La Paz, de acuerdo al censo del INEGI, tiene una población de 88,000 viviendas, que se traduce a 203,000 habitantes La Paz. De este universo, 27,000 viviendas no tienen el recurso de agua aquí en La Paz. Estamos hablando de 691 viviendas que se han contabilizado de acuerdo al censo del INEGI. Pero para ver cómo se traduce, cómo tiene que ver, nosotros comparamos la recaudación contra lo que gastan. Recuerdo que un compañero había hecho un reportaje previo donde hablaba de un veto histórico que se hizo por 10 años al OMSAPAS, y a mí se me quedó muy grabada una entrevista y un extracto de la declaración de Ramón Gálvez que decía, el OMSAPAS gasta más de lo que recauda. Y yo dije, ¿pero por qué gasta más o cómo se sostiene? Eso en cualquier lugar no es sostenible o no podría darse. Pues al revisar los gastos, empezamos a ver en qué lo gastan. En los últimos 10 años, entre el 50% hasta el 70% se lo gastan solamente en la nómina. Es un gasto obligado. Es decir, estamos hablando que es todo el capítulo 1000 entre sueldos, prestaciones, algunos otros recursos. Y este es uno de los gráficos que nosotros los elaboramos con la información que nos dio el OMSAPAS y sacamos estos porcentajes. Esto es el desglose de los 10 años, que son más de 450 y tantos millones de pesos. Pero, por ejemplo, servicios personales, haciendo este promedio en los 10 años, da el 52% de los egresos totales. Estamos hablando que menos del 7% se destina para la obra pública. ¿Cómo se traduce la obra pública? La planta potabilizadora, un cárcamo, una inversión. Es decir, en el gasto obligado no puede hacer más actividades el OMSAPAS porque forzosamente sus más de 700 trabajadores, en ese entonces nos dijeron que eran 704, están obligados a pagarles la nómina. Entonces esto nos llevó en automático a revisar, a decir, pues ¿cuánto les pagan? Pues ¿cuántos trabajadores son? Pues nos llevamos la sorpresa que al revisar los números, pues ha ido en aumento, por lo menos de los últimos 6 años, las últimas 2 administraciones en específico,
¿Qué ha ido en aumento? El número de trabajadores que ingresan a Lomzapas. Pero un dato muy curioso, después o al año próximo de elecciones incrementa la nómina. Es decir, en 2003 hubo elecciones, en 2014 incrementa la nómina. En 2015 hubo elecciones, en 2016 incrementa la nómina. Esto podría deberse a una hipótesis de compromisos que se hacen en los procesos electorales. Pero pues es parte de los números. Lo que es muy interesante cuando empezamos a ver esta información y estos números es que las cuentas públicas de Lomzapas, por lo menos las últimas dos del ejercicio 2021 y 2022, no han sido aprobadas. Las ha rechazado el Congreso y ha dicho que tienen números porque no han solventado los egresos o porque los números no son muy claros. Revisé una de las cuentas públicas del ejercicio 2022 y me llevo un dato muy interesante. La Auditoría Superior del Estado le observaba que en su autoliquidación de uno de los directores de Lomzapas se había liquidado con más de 200,000 pesos como un bono extra. Mira, pues. Y no es algo que yo lo diga, no es algo que yo lo señale, lo señala una auditoría y viene plasmado. Entonces empiezas a ver este tipo de datos y te empiezan a orientar y a guiar a decir, oye, pues el servicio que nosotros tenemos, ¿por qué es malo? Pues precisamente platicando con el Observatorio Ciudadano de Cómo Vamos la Paz con la doctora Alma Lidia Cota, quien es importante ponerlo en este contexto y en esta dimensión. El Observatorio Ciudadano de Cómo Vamos la Paz, ellos tienen un espacio en la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es esta reunión de las autoridades entre la presidenta municipal, funcionarios municipales, quienes toman las decisiones de si se incrementa la tarifa, si hay un descuento, si hay algún aprovechamiento, pues ellos acuden, entonces tienen la información de primera mano. Y me comentaban, el organismo necesita un ordenamiento financiero. ¿Cómo es posible que en 10 años, esto yo lo digo con la información que tuve acceso y que la pude digerir, pues que no se haya mejorado, de decir cómo gastas más y cómo lo mantienes, de dónde sacas la solvencia para pagarlo? Eso es algo y aparte con un veto de Conagua que tampoco le llegaba recurso de la Federación para salir adelante. Eso fue muy interesante porque el reportaje que se publicó por un compañero refería que un recurso etiquetado, PRODER se llama el nombre correcto, etiquetado lo refiero se debe gastar en mantenimiento, o sea, cosas específicas. Pues se le solicitó al Congreso de aquí del Estado, y de hecho el reportaje publica eso, donde el gobernador actual, Víctor Castro, le solicita al Congreso que modifique el decreto para ese recurso usarlo para otra cosa. Es decir, desviar el recurso federal cuando el Congreso no tenía injerencia para hacerlo. Eso es un capítulo nada más de Lomzapas. Claro. Seguimos dándole. Nosotros en el desarrollo del reportaje acudimos a 5 colonias. De estas Márquez de León, Ampliación Márquez de León, Granjas, Agua Escondida, Santa Fe. Y en cada una de las colonias o no reciben agua o lo reciben parcial, pero lo preocupante que a mí me llamó mucho la atención es que son dos temas, si te das cuenta. Una cosa es la cuestión financiera y otra cosa es el servicio que recibe la ciudadanía. Cuando ves el tema, la gente hemos normalizado los derechohabientes o pues sí, quienes recibimos el servicio, a recibirlo por tandeo. Es decir, te metes a la página de Lomzapa y hay un calendario que dice lunes, tandeo, claro, miércoles, jueves o sábado. Es decir, el servicio debería de ser durante toda la semana y sobre todo viene a contraponer una versión oficial de la misma autoridad. Escuchamos que se ha referido en algunos spots de campaña en el proceso electoral y algunos vigentes que dicen agua a las 24 horas. No es cierto. Esto es una información errónea y que no es precisa, porque el mismo organismo te está diciendo hay tandeo durante la semana, entonces viene a contraponer estos datos. Pero uno de los datos que con los cuales yo me quedo es precisamente lo de los sueldos. Te quiero hablar de algunos. Hicimos un análisis del universo de los 704 trabajadores que están en esta lista. 44 tienen un sueldo que supera los 55,000 pesos. ¿Por qué agarramos este monto? Porque es el sueldo que tiene el director. Entonces dijimos, vamos a buscar quiénes están en su rango. Pero no es lo que llama la atención. De estos 44 se reduce a 13 trabajadores que reciben de manera anual, dividido en todo su año, alrededor de 70,000 hasta 107,000 pesos
sumando su sueldo y sus pagos de horas extras. Déjame ver si por ¿Qué aquí puestos son esos en donde es se lo recibe que te iba a justamente mencionar eso? precisamente. Porque pareciera, mira, ahí está esta otra gráfica, pareciera que los altos directivos y funcionarios son los que ganaran más, pero no lo es así por la investigación que nos presenta. El tema no se trata de decir que esté mal, que hacen un mal uso de recursos estos trabajadores. Es presentar la información, porque mi intención era preguntarle a la administradora, ¿cuál es el tabulador? Pedimos un tabulador de sueldos y estos trabajadores no aparecen los conceptos en el tabulador. Porque son horas extras y cosas son conceptos, ¿no?, distintos y todavía nos hacían una aportación. Algunos trabajadores me dijeron, te faltó pedir la compensación, no estás incluyendo ese concepto. O sea, que esa es otra lana, entonces. Exactamente. Caramba. Entonces, aquí... Que no está mal, o sea, igual y... Es un trabajo y puedes ganarlo. Es una chamba y te lo ganas bien ganado, porque ¿no? algunos de ellos trabajan en cárcamos. Los cárcamos son los que están en aguas negras y pueden extraer alguna bacteria y pueden estar en riesgo su vida. Es un trabajo de riesgo, pero que es más pagado. Hay algunos otros como pues los que trabajan en válvulas, un chofer, asistente de chofer, o sea, algunos... A ver, y no me digas que con ellos hay un extra muy notable. Hay algunos conceptos que precisamente fueron los que encontramos a través de esta información, pero lo que en lo particular me llamó mucho la atención es, ¿por qué no ser abiertos el gobierno, por ejemplo, a través de la Junta de Gobierno y el OMSAPAS, y explicar esta información? Si les entregué un formulario, las solicitudes de información, y durante 6 meses estuve pidiendo este espacio para ampliar la información y no caer en una imprecisión de decir, oye, ¿por qué gana tanto? Pues porque estás desviando el recurso o el dinero. Pero la parte más medular de todo esto que estuvimos, información y este universo y este mundo, Germán, es, a pesar de que hay un mal ordenamiento y es notorio en el OMSAPAS, la gente padece del servicio y hay colonias que lo reciben por tandeos. Un dato muy específico que me quedó, en Márquez de León tienen que comprar vales de agua, van a la OMSAPAS, cada vale, entiendo que vale 10 pesos, si no me equivoco, y la pipa va y les lleva el agua. Es decir, ya lo hemos normalizado, o sea, no es extraño, sino estamos acostumbrados y decimos, pues tengo que pagar mi valecito. Oye, ¿y se está pagando dentro de la investigación que hiciste por parte de la ciudadanía, digamos, en una ciudad ideal, se está pagando lo correcto por el recurso del agua, o se está cobrando muy barato y por eso no le alcanza al Zapa para salir adelante en sus compromisos? Mira, entiendo que sí han habido varias actualizaciones, no las han hecho públicas porque obviamente la gente critica este tipo cuando hay un aumento de la tarifa, pero el contexto es el tema financiero. Yo presumo, de hecho empecé haciendo este reportaje con una hipótesis y un planteamiento inicial de aviadores, de que no habían trabajadores. Yo presumo que debe de haber un desvío de recursos en la nómina. Ahí está el donde se va la mayoría de los recursos y por eso no lo quieren ordenar. Entonces, si las personas que nos ven tenemos un mal recibo, pues es porque no se están usando de la manera correcta para lo que debería de ser los recursos, porque número 1, no son abiertos, no sabemos cómo lo aplican, y 2, pues ahí están los números, o sea, ¿cómo es posible que en 10 años la última administración, esta de Milena Quiroga, tiene más del 70% que destina del egreso total de los años? O sea, estamos hablando del ejercicio 2021, 2022, de su egreso total para el pago de nómina. Así es. Les queda menos del 20% para el resto de las actividades del año, entonces... Difícil, justamente nos dejas ahora sí que pues con esta incógnita girando para ver de qué manera en esto que ha dicho la alcaldesa que se va a enfocar y se va a seguir enfocando en este nuevo trienio para pues componer pues este barco que se llama Zapa. Diego, gracias por acompañarnos esta mañana. Cualquier denuncia, con gusto se la recibimos. Me encuentran en redes sociales como Diego Soto, en Facebook, Instagram, X y también en TikTok. Esta entrevista la va a poder ver usted y escuchar nuevamente en Germán Medrano Nacionales de YouTube. Vamos a la pausa y regreso con más.